Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de aprendecastellano.com. Llevo varias semanas, yo diría meses, sin publicar un nuevo episodio. He estado dándole vueltas a algunas cosas que quiero preparar. Pero bueno, como no iban hacia adelante, no progresaban, me he decidido a comenzar un nuevo capítulo, hacer un nuevo capítulo y comentaros un poco sobre mí, ¿de acuerdo? ¿Quién soy? ¿Por qué comencé a hacer este podcast? ¿Qué otras cosas hago? ¿Cuál es mi formación? Así que nada, vamos a comenzar. Mi nombre es Ramón y nací en el año 1971 en Salamanca. Para quien no conozca Salamanca, la puede situar porque si nos ponemos en el mapa de España, en el centro está Madrid y a la izquierda tendríamos Ávila prácticamente y ya después Salamanca. Entonces Salamanca está como al occidente de España, ya pegando a Portugal. Bueno, en Salamanca permanecí hasta los aproximadamente 6 años, no sé bien si un poco más, en un pueblecito que tenía muy pocos habitantes y supongo que ahora tendrá aún menos, que se llamaba Martillán y que ahora mismo está al lado de unos yacimientos arqueológicos muy importantes que se han descubierto relieves tallados en rocas al lado del río y que se llaman Siega Verde. Durante estos años recuerdo que estuve a caballo entre Salamanca, donde teníamos una casa, y el pueblecillo este que os digo, Martillán, muy pegado a otra ciudad importante salmantina, que es Ciudad Rodrigo. Y bueno, tengo buenos recuerdos de aquel pueblo, de los animales, de las granjas, las vacas, los cerdos, de subirme a los árboles, la vida un poco salvaje, pues la vida típica de campo. Los amigos. Podría contaros alguna anécdota de aquellas tan agradables como por ejemplo que salíamos al campo a hacer gimnasia. La profesora de aquel pueblo era la maestra. La maestra era concretamente mi madre, por eso estaba yo allí en aquel pueblo. Nos relacionábamos mucho con el cura, por ejemplo. El cura lo recuerdo que venía a jugar las cartas alguna vez a casa. Don Miguel, si no recuerdo mal. Recuerdo también cuando yo subía a tocar las campanas de monaguillo y tendría que tener pues 5 años o 4 años. Y también tengo algunas experiencias malas. Recuerdo la primera vez que yo vi la muerte, ¿no? Porque que vi la muerte, ¿no? Que me enfrenté a conocer lo que es la muerte porque murió alguien y mis padres tuvieron que ir a darle el pésame. Y bueno, pues de repente entiendo yo que me preguntaría qué era aquello. Otra experiencia muy desagradable que ocurrió en este pueblo fue cuando una tarde, una mediodía, recuerdo bien el calor o el sol, alguien se acercó a la escuela y nos dijo que el padre de una alumna lo había cogido una máquina. Yo siempre que cuento esta historia, que es verdadera, siempre me acuerdo mucho de una película de Superman que ocurre algo parecido. Es una máquina que siega el campo, ¿no? Y al parecer la máquina cogió al agricultor y bueno, pues yo no lo vi, pero debió de engancharlo, de hacerle una gran herida y no lo conseguían sacar, y cuando lo consiguieron sacar y lo llevaron al hospital, que si no me equivoco mi padre fue el que lo llevó en el coche, pero falleció. En fin, era una vida muy agradable en el campo, en la naturaleza, pero con las dificultades que tiene la naturaleza, que muchas veces tampoco somos conscientes de ello. Cuando fui un poco más mayor, mis padres decidieron dejar Salamanca para empezar una vida nueva y nos trasladamos a Cádiz. Fue un cambio radical que
Yo creo que no se lo pensaron. Y bueno, pues mi madre, que era profesora, pidió el destino a Cádiz, por punto se lo dieron. Mi padre, que en aquellos tiempos no tenía falta de trabajo, pensó que iba a ser lo mismo siempre, cosa que al final no ocurrió. Tuvimos varios problemas con el paro en Cádiz. Pero bueno, ellos se trasladaron hasta Cádiz y allí comencé yo una nueva vida. Recuerdo que lo pasé muy mal al principio. ¿Vale? Lo recuerdo de llorar porque no tenía mis amistades, porque era completamente diferente. Cádiz, para quien no lo conozca, para vosotros, no sé desde dónde me estáis escuchando, pero bueno, supongo que desde otros países. Cádiz es una ciudad, se supone que es la ciudad más antigua de Occidente, de Europa occidental. La fundaron los fenicios y bueno, pues está en el sur de España, muy cerca de Gibraltar. ¿Vale? Tarifa, Gibraltar. Entonces, Cádiz no es una ciudad grande, pero sin duda no eran los 200 habitantes, no creo que tuviera más, que tenía yo en Martillán, donde hacía mi vida. Por supuesto, yo conocía Salamanca, tenía un piso en Salamanca, vivía en Salamanca, pero supongo que el cambio fue de mis grandes amistades del pueblo, de esa vida que tenía yo en el pueblo, pasar a una vida de ciudad. Pese a todo, bueno, pues Cádiz me acogió. Yo ahora me siento gaditano, me siento salmantino, un salmantino raro con este acento, pero me siento gaditano también, me siento un poco de todo, la verdad, me siento un poco extranjero, un poco de todos los sitios. Pero bueno, a Cádiz le guardo un gran cariño. El mar, el carnaval, los amigos que dejé allí, que la mayoría no viven allí, porque ahora en Cádiz es muy difícil realmente poder vivir. La vivienda es cara, porque si alguno cogéis y os fijáis en el mapa, podéis ver que prácticamente es una isla. Entonces está ya saturada. Es muy complicado que se puedan hacer pisos nuevos, viviendas nuevas. Entonces es caro. La mayoría de mis compañeros, de mis amigos, se fueron a pueblos cercanos o, bueno, o más lejanos en la provincia, pero Cádiz es complicado. Pues como digo, allí estuve a partir de los 6 años y poco a poco fui bebiendo de ese ambiente, ¿no? Recuerdo que al principio yo no decía papá, sino papa. Nosotros decimos papá en un momento dado a patata, pero también en toda la zona de Castilla al papá, al padre, se le suele decir papa. Y yo llegué a Cádiz diciendo papa y recuerdo como los profesores se reían de mí un poco. Sin embargo, siempre me ponían a leer. Ha sido una cosa que siempre a lo largo de mi vida he experimentado. Debía de tener mejor acento que mis compañeros. Muy mal, porque el acento no se puede decir que es malo ni bueno. Pero bueno, sea como fuere, mis profesores preferían que leyera yo. Pues como digo, estuve allí en un colegio que se llama el Padre Villoslada. Un colegio de la Safa se llama. Creo que tiene su origen en Jaén. Era un colegio privado, pero no quiero decir no muy privado, pero yo no sé si era concertado más bien. El caso es que no era un colegio caro y estaba al lado del colegio donde daba clase mi madre. Que mi madre daba clase en el colegio que se llama Carmen Jiménez, que todavía existe, aunque creo que ya no es como tal colegio público, no hace las mismas funciones, no hace de colegio. Recuerdo yo cómo iba de un colegio a otro cuando era pequeño, nada más llegar, y me metía en su clase llena de chicas, que imaginaos, si yo que tendría yo 8 años, 9 años, y de pronto llegar allí a chicas de 13 años y pues mujeres para mí, guapísimas, y yo me ponía rojo, me costaba un trabajo, aquello era como andar en un teatro, llegar hasta allí, hasta donde se sentaba mi madre, dejar la mochila, una cosa un poco absurda, ¿no? Si lo pensamos, pero bueno, yo recuerdo eso, de pasar la última hora, creo que era de 5 a 6, que ella tenía todavía que quedarse en el colegio, y a veces cuando yo llegaba todavía estaba dando clase. Allí jugábamos con algunos otros compañeros que tenían la misma situación, que sus madres también trabajaban allí. Recuerdo jugar con los mapas de las clases. Jugábamos a adivinar dónde estaba alguna ciudad, aprovechando que teníamos los mapas del colegio, o jugando al baloncesto o al fútbol en el patio. O recuerdo también la pizarra, de hacer dibujos, en fin. ¿Y qué más os puedo contar?
rápidamente hice amigos en mi barrio. Yo siempre he sido muy pacífico y en este barrio había muchas peleas, que si nos tirábamos piedras, que si había peleas, porque a ver quién era el más fuerte, quién era el más nervioso. Como he dicho, yo siempre he sido bastante pacífico. Yo vivía en una plaza que luego he reflejado en algunas de las novelas que estoy intentando escribir. Si habéis leído Baby, que la tengo por ahí, podéis buscar Baby de Elías Bellido. Elías Bellido, como os comentaré, soy yo, ¿no? Es mi nombre cuando escribo. Pues ese barrio, que a veces lo describo en alguna de mis novelas, era como una especie de descampado, de plaza que quedaba dentro de una manzana de edificios. Y bueno, parecía que se habían olvidado de él, se habían olvidado de ese espacio, que creo que pertenecía a un banco, no lo tengo claro. El caso es que nosotros, los chavales de aquella zona, pues disfrutábamos muchísimo allí. Había charcos cuando llovía, había barro por todos los lados, había arena, había unos chalecillos pegados a mi edificio, que en uno de los flancos era el único edificio grande, tenía, me parece que 10 plantas, y lo otro eran pequeños chalets donde había árboles, había perros, había lagartijas, y bueno, a veces saltábamos las vallas. Había también una guardería, ahora que lo recuerdo. Saltábamos la valla y nos poníamos a jugar a dar vueltas con los juegos que había allí, a marearnos, en fin, era bastante divertido entonces aquel barrio. También me acuerdo de construir cabañas, porque siempre había allí alguna obra que querían hacer. Intentaron hacer de ese espacio un polideportivo para jugar al fútbol, al baloncesto, pagando, pero no dio su fruto. Un vestuario hicieron y nosotros lo utilizábamos para correr alrededor de él, para perseguirnos, ¿no? Una especie de juego de pilla-pilla. Dábamos vueltas allí. Si hacían una montaña de arena o de cemento con sacos, pues para nosotros aquello era la montaña a conquistar. En fin, una época muy, muy bonita, la de la niñez y entrando en la adolescencia. En la adolescencia vinieron no sabemos cómo vinieron las chicas al barrio. Yo no recuerdo que hubiera chicas allí en el barrio, pero llegaron de los barrios de alrededor. Y bueno, pues todos enamorados allí, todos enamorados, aquella maravillosa época también. ¿Qué más os puedo decir? Hombre, podría hablar mucho tiempo de Cádiz, del carnaval, como digo, de las fiestas. Es una ciudad con gente muy tranquila, muy acogedora, muy ligada a la playa. Nosotros hemos pasado muchísimo tiempo en la playa. Ahora a mí no me gusta tanto ir a la playa, pero cuando era pequeño pasábamos allí horas y horas en grupo. Pero bueno, por no hacer de este podcast, ya se está extendiendo mucho, ¿no? Por no hacer este podcast muy largo, pues voy a comentaros que luego estudié en Sevilla. Cuando iba a cumplir los 18 años me trasladé a Sevilla a estudiar, aunque seguía yendo a Cádiz. Y bueno, allí estudié arquitectura y terminé muy tarde. Yo tardé muchísimo en hacer arquitectura. En la última etapa es verdad que también estuve trabajando, pero bueno, al final me planté en el año 2000 más o menos. Y como destacar de esa etapa, de la etapa de Sevilla, es la etapa donde comienzo a interesarme por escribir, por pintar. Todo viene un poco a la par. Primero vino primero yo siempre he pintado cuando era pequeño, cuando estaba en Cádiz, hacía pequeños cómics, y un poco enfoqué la carrera de arquitectura por eso, por la pintura, por el dibujo. Pero en serio comencé antes a escribir que a pintar, porque no sé muy bien cómo. Creo que a través de mi amigo Miguel Agudo, que los dos nos informamos de un taller. Me parece a mí que fue Miguel el que me informó de un taller de poesía, porque yo escribía. Yo empecé a escribir a raíz de leer Platero y yo. Me influyó mucho Platero y yo, así que quería escribir como Juan Ramón Jiménez.
Y pues nada, me puse a escribir y entonces Miguel Agudo, que es el hermano de un gran amigo, de uno de mis mejores amigos de la universidad, de Plácido Agudo, pues él también escribía. Entonces rápidamente hicimos migas y bueno, pues nos intercambiábamos poemas, hacíamos poemas a medias y llegamos a mirar, a buscar, y salió lo del taller de poesía de Ángel Leiva, ¿no? Bueno, puedo hablaros del taller de poesía de Ángel Leiva un buen rato, pero tampoco quiero extenderme demasiado. En otro podcast os hablo un poco de esta etapa. Y bueno, pues a partir de ahí comencé a escribir una serie de novelas que nunca he terminado, porque otra de las cosas que puedo comentar sobre mí es que soy muy constante, pero demasiado perfeccionista, demasiado detallista, y eso me ha llevado a un problema. Nunca termino lo que empiezo. Abro muchas posibilidades, trabajo mucho, pero cambio todo mucho y me cuesta cerrar algo. En aquella época empecé, por ejemplo, Baby, empecé Pequeño Diario de un Loco, empecé cosas en las que aún sigo trabajando. Empecé con los poemas y bueno, pues empecé también a mi afán de coleccionar libros, que lo he llevado hasta ahora. En cuanto a la pintura, pues empecé también un poco de la mano de Klimt, que me influyó mucho una exposición que hubo en Madrid. Era una exposición que estaba en el Museo Reina Sofía y que, aprovechando que teníamos que hacer un trabajo de alguna exposición para una de las asignaturas de arquitectura, que nos mandaba allí un profesor de historia, que ahora no recuerdo su nombre, pero que la verdad es que la enfocaba bien porque nos obligaba a ir a toda esta serie de actos que por entonces para nosotros las exposiciones, si no te obligaban, como que no ibas. Entonces había esta exposición que os cuento de Gustav Klimt, el famoso friso de la casa Stocklet, por ejemplo, recuerdo, y algunas obras de arquitectura también. Y bueno, pues hicimos un viaje a Madrid, que no fue mi primer viaje a Madrid, pero sí es verdad que fue mi descubrimiento de Madrid, porque la vez anterior que había venido era muy pequeño y apenas si me había movido. Esta vez veníamos estudiantes de arquitectura y bueno, pues todo nos gustaba. Fuimos a ver un colegio mayor de la Sota, fuimos al Retiro y vimos el pabellón de cristal. Fuimos todo lo que pudimos. Aquello fue solamente, me parece que un día y medio o algo así, o incluso un día, venir por la noche, salir de madrugada, pero lo aprovechamos muchísimo. Entonces, como digo, pues ¿qué pasó? Que otra vez influenciado, y Klimt me dio de lleno, y yo creo que ahí fue cuando empecé a pintar también más en serio. Cuando digo más en serio, pintaba, no es que ahora pinte bien ni mucho menos, porque no me considero para nada un buen pintor. Es un problema que tengo, ¿vale? Pero bueno, que aquello podía decirse que era malo. Y yo estaba súper orgulloso de aquellas acuarelas, de aquellos apuntes, que la mayoría tenían pues todavía mucha arquitectura, porque yo tenía que hacer cosas para arquitectura, como digo, apuntes o medio proyectos de urbanismo. Recuerdo unos proyectos de urbanismo que hicimos y yo hacía los dibujos, y bueno, pues a partir de ahí se fue mezclando ese dibujo arquitectónico obligado con una parte más mía, más artística, y bueno, pues fue también maravilloso. Recuerdo de presentarme a un concurso que hizo la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, me parece. Y bueno, recuerdo de llevar con Silvia, mi mujer, entonces mi novia, de llevar un cuadro de 2x2 en el taxi que no cabía y llevarlo sujeto con nuestras manos, ¿vale? Con las manos sacadas por arriba para que no se fuera volando. Una cosa que hoy estaríamos multados, nada más empezar el taxi a andar nos hubieran multado. Pero bueno, de aquellas pues no pasó nada. Llegó el cuadro allí y nada, y no, por supuesto que no gané. Era un cuadro que luego repetí, era un cuadro que seguía la idea de otro anterior que había hecho en Salamanca, en el pueblo de mis abuelos,
que se llama Aldea Rubia, y aquello había sido una acuarela, me gustó, y luego lo pasé a óleo. El enfoque es totalmente diferente porque la acuarela es súper sencilla, azul y blanca, como quien dice, y el cuadro es, sin embargo, más obvio, con colores rojos y negros. Pero bueno, el caso es ese. En Sevilla fue donde comenzó mi faceta de escritura y de pintura. Entonces, cuando yo escribo, decidí llamarme Elías Bellido. Elías Bellido porque, pues, Elías porque me gustó y Bellido porque era el apellido de uno de los apellidos de mi madre. Y bueno, y cuando firmo cuadros, sin embargo, soy Gesto de Dios. Y aquí ando, firmando cuadros y firmando poemas que llegan a muy poca gente. Quizás ahora que lo estoy comentando por este podcast, que por cierto ha sido una de las últimas ideas que he llevado a cabo, un poco ligada con lo de la escritura, pues quizás ahora me conozcáis algunos más, pero es muy difícil que hoy en día conozca alguien tu pintura o tus escritos. Somos muchísimos los que queremos llegar a un público y bueno, pues no todos podemos. ¿Y qué más os puedo decir? Yo creo que más o menos con eso ya me podéis conocer. O sea, nací en Salamanca y pasé allí mi infancia. Luego la posterior infancia y juventud la pasé en Cádiz. Luego me fui a Sevilla a estudiar. Y luego vino una etapa de trabajo muy enfocada a lo que son las estructuras. Las estructuras son, pues como sabéis, el esqueleto de los edificios, el esqueleto que tiene, pues no sé, un puente es una estructura, ¿no? Yo me dediqué, cuando salí de la carrera, me especialicé un poco en las estructuras y bueno, pues llevo trabajando. Realmente lo que me ha dado de comer es mi labor dentro del campo de las estructuras. Entonces, después de la etapa sevillana, pues me vine a Madrid con Silvia, mi mujer. Y bueno, pues aquí hemos estado hasta ahora. Primero en Madrid y luego en un pueblecillo. Bueno, no es un pueblecillo, es una ciudad grande, pero es tranquila, que se llama Tres Cantos, donde llevo ahora pues algo más de 2 años y estoy bastante contento. Mi etapa más difícil ha sido precisamente esta, cuando me vine a Madrid y en Madrid tuve a mis hijos. Eso, por supuesto, estupendo, pero el trabajo, tuvimos una crisis brutal en España que afectó a los arquitectos muchísimo porque toda la construcción se vino abajo. Entonces, bueno, no os voy a aburrir con mi etapa, pero una etapa muy difícil que al final no la he conseguido resolver. Ahora mismo, cuando os estoy hablando ahora hablo en el año 2022, estoy hablando, estamos hoy a 8 de octubre de 2022 y aún no tengo resuelta mi vida profesional. Después de haber estado trabajando muchísimo, como digo, dentro del campo de las estructuras, como profesional y posteriormente como docente, como profesor. Y pues poco más. Empecé este proyecto de aprendecastellano.com porque me comencé a interesar por los idiomas después de mucho tiempo, porque siempre he estado pensando que el inglés atacaba muchísimo al español. Y bueno, pues ahora, de cierto modo, he cambiado de idea. Ahora lo que quiero es aprender inglés, aprender francés. Me gusta mucho aprender idiomas ahora y le dedico bastante tiempo porque soy muy torpe. No sé si algún día me oiréis hablando en inglés o en francés, pero me cuesta muchísimo aprender vocabulario, aprender estructuras, etcétera. Y poco más. Y otra cosa que me interesa es el arte, no ya solamente como pintor, como artista, sino me interesa el arte como historiador, como lector. Y de ahí que muchas de las cosas de las que cuento sean relacionadas con el arte. Veréis que tengo algunos artículos sobre, pues qué digo, sobre pintura, sobre arquitectura. Hay por ahí uno de Egipto, sobre el Museo del Prado. Todos estos temas me interesan. No soy ningún experto, para nada. En el Prado lo conozco un poco más porque en mis últimos bandazos de trabajo, estos que os cuento, he llegado a trabajar allí.
Fue una experiencia magnífica que espero poder volver a repetir. Me encanta la sensación que hay. Trabajé como vigilante y la sensación que se tiene cuando estás solo delante de las meninas o delante de el jardín de las delicias del Bosco, esa sensación es una de las mejores que me llevo en mi vida. Así que nada, ya me conocéis un poco más y bueno, pues esto es todo por hoy, que voy a llevar el podcast de hoy a la media hora, ¿eh? Esto no va a haber quien lo escuche. Bueno, pues un abrazo a todos los que me estéis escuchando y bueno, pues espero en un futuro contaros alguna cosa interesante que no sea yo, que es un poco esto de tirar de uno, es muy sencillo. La vida de uno se conoce bien, pero bueno, mi interés sería que también pudiera enseñaros alguna cosa más. Como digo, un abrazo a todos y hasta el siguiente episodio.